interés. Pero parte del conocimiento que pretendemos dar sobre la iglesia, hay algunos elementos que son más prácticos, más de tipo habitual, entre ellos unos elementos fundamentales como del templo, como es el templo, de la liturgia, en fin, de cositas que pueden sonar elementales, pero que nos permiten entender luego el carácter celebrativo y lo que expresa cada uno de los acontecimientos que vivimos en la parte cultural. Entonces, yo les voy a pedir un poquitico de paciencia. A veces puede que el tema suene un poquitico como elemental, fácil, pero es de suma importancia. Esa es la idea para el día de hoy, que continuemos viendo el tema. ¿Ya salió la imagen? Otra vez a mí. Con lo mismo. Con audio. No puede minimizarlo, ¿verdad? Como le hice ahorita para volver. No puede minimizarlo. Ayúdeme, por favor. Así mismo como hizo ahí, vuelva atrás, con los mismos botones. ¿Por qué no lo hace? Por eso, para que aprenda. En este momento de la clase. Vale. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién llegó? Hola, Jorge, ¿cómo te ha ido? Bien, padre, bien. Bueno. Entonces vamos a... Muy bien. Entonces estamos viendo, viendo la estructura del templo, cuál es la característica. El templo es también un elemento simbólico que expresa el sentir, el pensar y el creer del ortodoxo. Habíamos visto la semana pasada algunos datos, pero ahora es como importante volver a establecer algunos elementos que diferencian en términos muy generales el templo en Oriente del templo de Occidente. Así como un dato para recordar, los templos de Occidente con una gran torre es como un dedo que apunta hacia Dios. Es como querer con ese dedo llegar a tocar a Dios y contarle que estamos orando para rendirle loa, para rendirle adoración y veneración a Él. El templo de Oriente tiene otra concepción y es estilo basílica, es la gran rotonda, la cúpula que cubre y que significa la misericordia de Dios, Dios que nos cubre, que nos alberga, que nos protege. Al momento de construir el templo, de hacer el diseño de tipo arquitectónico, entonces fue como el pensamiento que se tuvo. Es importante resaltar otra cosa. En Occidente, por las características del pensamiento del occidental, que somos absolutamente pegados a la innovación, que queremos cosas diferentes, porque es el elemento nuevo, el elemento diferenciador, es aquella cosa nueva la que nos diferencia de otros. Entonces aquí los templos paulatinamente en Occidente fueron desconectándose del templo del Antiguo Testamento. Es importante recordar que en un momento determinado Dios habla a Salomón, al rey Salomón, y le dice cómo ha de ser el templo. Entonces, cuando leemos el primer libro de Reyes, encontramos con sumo detalle, casi con una precisión milimétrica, cómo tiene que ser, qué características debe tener, cómo debe estar orientado. Entonces, todos esos detalles que forman parte del Antiguo Testamento, en Occidente se han venido olvidando. Para la Iglesia de Oriente, para los ortodoxos, sigue siendo absolutamente claro el seguir en todo lo que es posible todas las instrucciones que tenemos en el Antiguo Testamento.
Cuando se lee el Antiguo Testamento decimos que es palabra de Dios. Entonces, si es palabra, no la cambiamos. Entonces, el templo ortodoxo conserva todos los elementos que le son posibles de el templo del Antiguo Testamento, del templo de Salomón. Entonces, lo primero es que el templo normalmente, un templo ya pues establecido como tal, no el caso nuestro, que somos una casa alquilada donde se tiene que montar la capilla. Entonces, el templo siempre mira el altar hacia oriente, por donde nos viene el sol, ya que Jesús es el sol que rompe la oscuridad de las tinieblas. Y en el canto de Zacarías, el Benedictus, en el canto evangélico, que está en el Evangelio de Lucas, se habla de la luz que viene de oriente. Entonces, los templos ortodoxos miran sistemáticamente hacia oriente. Aquí vemos unas partes, es un porche, una parte inicial que llamaríamos atrio, para dar paso a lo que sería el atrio de la iglesia de Oriente, que es el nártex. El nártex es como una sala de entrada donde hay unas sillas, donde están generalmente los íconos de la capilla, o sea, el ícono que representa el templo. Por ejemplo, en el caso nuestro, es el ícono del nacimiento de la Virgen María, porque la capilla está dedicada, o la parroquia está dedicada a la Natividad de la Virgen María. Está siempre el ícono de Jesucristo, el Pantocrátor, del griego pan, todo, kratos, poder, el todopoderoso. Normalmente también está un ícono de la Theotokos, de la Madre de Dios, y el ícono de la fiesta, según el Evangelio, según el tema que se va a tratar, o si es una fiesta, el ícono que nos habla de la fiesta litúrgica que ese día se conmemora. Está en todo lo que ustedes ven aquí como número 13. Ese es el primer espacio, es el nártex. Históricamente era allí donde estaban los catecúmenos. O sea, para uno hacerse cristiano entraba un curso bastante largo, que duraba mínimo 3 años, un curso en el que conocía la fe. El catecúmeno participaba desde el nártex, desde la parte de afuera de la liturgia, no desde adentro. Entonces, esa costumbre pues, ya no se mantiene. Hoy en día la gente entra al templo común y corriente, pero sí mantenemos el nártex, donde está ahí la forma de prender velitas, y donde la gente se saluda y se encuentra. Es el nártex. Luego, entonces está la entrada propiamente a la nave. La nave es por excelencia el lugar de los fieles. ¿Quién es un fiel? Fiel es aquel que está bautizado. Fiel es aquel que está en gracia de Dios. O sea, fiel es aquel que en las condiciones antiguas podía estar toda la liturgia. Porque recordemos que el Señor dice, beban todos de él. Entonces permanecían para la parte eucarística los que estaban en gracia de Dios. Los demás estaban normalmente en el nártex. Esas son costumbres que ya hoy en día pues no se tienen, pero que de alguna manera tienen todo un significado en el acontecer eclesiológico, en la realidad de la vida de la gente. Entonces era esa parte, la parte de la nave, la parte más amplia, era para los fieles. Los templos paulatinamente fueron adquiriendo sillas. En las iglesias griegas, por ejemplo, y en las iglesias antioqueñas, se tienen sillas y la gente participa en la liturgia de una forma similar a como lo hace la iglesia romana. No así en las iglesias eslavas. En las iglesias eslavas, la iglesia rusa y todas las iglesias que están bajo esa condición, no hay bancas. Hay una pequeña tablita pegada a la pared para los muy ancianos, para los que están con algún impedimento,
pero normalmente se vive toda la liturgia de pie, incluyendo liturgias tan largas como las de Semana Santa. La gente está todo el tiempo de pie en el templo. Esa es una costumbre eslava, no la tiene la iglesia griega. También había otra costumbre que todavía hoy en día se mantiene en Grecia. Aquí entre nosotros no. Y es que en el templo era la tradición. Hoy en día se ha ido cambiando, junta que esté reunida. Entonces dio paso a esa costumbre. Pero alguna vez que alguien visite Grecia va a ser común que vea hombres a un lado y mujeres al otro. Esa nave, a lo que llamamos altar aquí entre nosotros, la cúpula. Recordemos que son iglesias cruciformes, en forma de cruz. Entonces, donde vemos la parte que da como un círculo al lado y lado, la que tiene un vitral al fondo, que está con el número 14, ahí está normalmente el coro. Sí. Es que no sé si solo soy yo, pero no veo completa la imagen que está presentando. La veo cortada. Esperé a ver qué podemos hacer. Voy a procurar. ¿Cómo puedo subir esto? Cierra otra vez. Cierro. Escape. Y ahí se está viendo. Alcímeselo. Allá. Y te vuelvo a presentar. ¿así la ven mejor? Sí, sí, señora, sí la veo completa. Es que cuando abre la presentación, entonces queda cortada la parte inferior y la parte de detrás del microstasio. Para mirar cómo queda así. No, yo creo que es mejor dejarlo así, donde la presentación entera, entonces no me da. Ahora, de esta forma, espera y verá. Ahora sí se ve. Ahí sí, sí, señor. Entonces, muy bien. Entonces, vemos lo que es el número 16 y 17. Ese normalmente el modelo como aquí en las iglesias eslavas, unas bancas contra la pared y no más. Y estas en las iglesias griegas son unas bancas con unos donde uno se coloca de pie y lo que cuelga son los hombros. Uno se descuelga sobre las axilas, sobre la banca, pero no queda del todo sentado. En lo que figura el número 14 es el coro y el 15 que vemos es el trono episcopal, es el trono del obispo. Entonces, donde vemos el 14 al lado y lado, que son los coros, vemos que la figura, el diagrama nos presenta como un círculo. Ahí se amplía porque es una iglesia cruciforme. Y entonces, esa es la parte donde está la cúpula hacia arriba. Cúpula que siempre tiene, como vemos ahí, la imagen de Cristo, el Pantocrátor, el Todopoderoso. Y de ahí viene una lámpara, que la vemos ahí con el nombre Oros. Esas lámparas en muchas iglesias todavía son con velas. Entonces, si una polea se baja, se le cambia las velas y vuelve y la sube. Hoy en día, pues de una forma moderna, es una lámpara menos complicada. Y es allí, debajo del oro, donde se celebran el sacramento del bautismo y la crismación, donde se celebran los matrimonios, donde se celebra cuando, por ejemplo, el miércoles santo, la unción de los enfermos. Es allí donde discurre muchas partes, donde se hacen lo que en la liturgia latina llamaríamos órdenes menores, o sea, cuando establece un lector, un acólito, un subdiácono, se hacen en esa parte. Y el sitio lo llamamos el Poliileos, de poli muchos, eleison misericordia, el lugar de la mucha misericordia, el lugar de la misericordia divina, donde la misericordia de Dios se derrama. El Polileo. Ese para nosotros es extraño porque
en la concepción diferente del rito latino, todo se celebra en el altar, excepción hecha del bautismo, que tiene un lugar especial, el bautisterio, pero normalmente todo se hace en el altar. No, aquí el altar es casi el santuario, es casi exclusivamente para la Eucaristía y para celebrar algunos momentos especiales, por ejemplo, el sacramento del orden sacerdotal. Pero de resto es en esa parte, en el polileo. Y luego vemos la parte anterior, la que está de rojo, la parte anterior al iconostasio, a esa división donde están los iconos, donde vemos los candelabros. Esa de escalas en rojo se la llamamos la solea. Y es allí, por ejemplo, donde se destacan los iconos especiales, donde cuando hay una persona que por algún motivo queremos tener un lugar privilegiado, se coloca allí. Es allí, por ejemplo, donde se invita normalmente cuando hay clero católico romano a que esté. No en el santuario, porque como todavía no hay una plena comunión, y plena comunión significa participar del mismo cáliz, entonces cuando hay un obispo, cuando hay un sacerdote, se le coloca una silla en esa parte roja, frente a las escalas, y ahí está, se llama la solea. Luego viene entonces el iconostasio. El iconostasio es una división. Si ustedes ven la división que hay entre el nártex y la nave, es parte de la construcción. El iconostasio no se quiere que se vea como tal. Siempre se quiere que se vea como un adosado. No como parte de la construcción, sino como una división que se coloca ex profeso para establecer la diferencia de los sitios. Entonces, normalmente va a tener siempre un orden, que lo vamos a ver ahora, y de ahí en adelante aparecen muchas variaciones, pero ese iconostasio nos va a separar la nave y la solea del Santo Santorum, el santuario. Recordando, en el Antiguo Testamento, el Santo Santorum era el lugar donde se estaba el arca de la ley, el arca de la alianza, y dentro de las tablas de la ley. Era el lugar donde solamente entraba el sacerdote una vez al año. Un lugar de suma reverencia para el pueblo de Israel. En la tradición cristiana, desde el comienzo, que ya se tuvieron templos, siempre se ha mantenido el Santo Santorum, el santuario. Y allí solamente por oficio entran los sacerdotes o quienes tienen bendición para servir en el altar. Normalmente nunca una mujer, y aquí queremos aclarar, no es el menosprecio a la mujer, aunque de todas maneras tenemos que ser claros que venimos del judaísmo, que era absolutamente machista, pero la Iglesia de Oriente, la concepción se pretende distinta. Ser importante no es hacer lo mismo que el otro. Ser médico es muy importante, pero si todos fuéramos médicos, definitivamente estaríamos llenos de problemas. Que hace falta ingenieros, porque hace falta agricultores, porque hace falta artesanos. Entonces, la liturgia es importante, pero no tiene la mujer que es participar directamente en la celebración litúrgica como sacerdotisa, como diaconisa. No tiene que participar para ser muy importante. Por ejemplo, es común que en las parroquias ortodoxas se tiene una persona que se llama el guardián de la fe, el arcón, y ese guardián de la fe generalmente es una mujer, que incluso es la persona que casi le programa la actividad pastoral al padre. Padre, entonces mire, le programé para el lunes reunión con los matrimonios, el martes hay tal situación, el miércoles queremos que se dé una charla de tal tema en tal parte. Es el guardián de la fe, es el punto de encuentro entre la comunidad y el sacerdote y expresa como una necesidad de tipo pastoral. Entonces, es muy importante, tiene funciones muy claras, sin que tenga que tener las mismas del sacerdote. Entonces, él en el santuario normalmente no entran las mujeres. El aseo y todo el ordenamiento del santuario se hace por parte de alguna persona que tenga esa autorización. Bien sea un ministro instituido
o alguna persona de las que ayudan. Y normalmente nadie entra al santuario. Entonces no entra ningún señor, ni entra nadie. El santuario se entra muy pocas veces en la vida. Se entra el niño cuando se presenta ante el altar, antes del bautismo, y casi diríamos que nunca más. Entonces, esa concepción es bien extraña. Aquí, como el altar es descubierto, la gente entra, pasa, sube, todo el mundo arrima, toca. No, el concepto de sacralidad es definitivamente muy claro. Santuario es todo lo que está ahí con ese número 1, que tiene 1, 2, 3, 4, hasta 9. Dentro del santuario van a haber básicamente 3 mesas. Una central, que es la que tiene el número de 1. Esa mesa central es el altar, normalmente cuadrado. Vamos ahora a ver un poco sobre ese altar. Entonces está el número 9, está la mesa del revestimiento del sacerdote. Se llama la mesa del anfia. Y donde está 2, 3 y 4 le llamamos la mesa de la prótesis. ¿Cuál es su función? Si miramos lo que es por sana lógica, la preparación de un sacrificio, como es del Antiguo Testamento, el corderito no llegaba bueno y sano y balando común y corriente, y de un momento a otro se hacía el rito, sino que era preparado anteriormente, era degollado, la sangre se echaba en una parte que se llama el propiciatorio, y era preparado para el sacrificio. Entonces, de igual manera, antes de empezar la liturgia con los fieles, está la preparación de los santos dones. En la Iglesia Ortodoxa no se celebra con hostia, sino con pan. Y el pan lo hace la persona que manda a celebrar la misa. La dinámica es más o menos esta. En nuestro medio, cuando uno necesita una misa, le pide a alguien que vaya y la haga anotar y da la limosna, el estipendio. En la Iglesia de Oriente no. Si alguien quiere la misa del próximo domingo, entonces viene, habla con el sacerdote y se confiesa. Y estando en gracia de Dios, el sacerdote le entrega un sello de madera para que prepare el pan con sus manos. No tiene que dar estipendio, no tiene que dar ningún dinero, pero tiene que poner los dones para la liturgia. Si yo invito a almorzar, yo pongo el almuerzo. Entonces, si yo voy a ofrecer la liturgia, entonces yo preparo el pan, el vino y llevo aceite para los candiles. Entonces, el domingo, antes de la misa, debe de estar allí la persona que encargó la misa, porque tiene que entregar el pan para que se haga la proscomidia, el vino y el aceite para echar las lámparas a los candiles. Si no va, la misa no es por él. Si no está en gracia de Dios, no se le entrega el sello para que haga el pan. Entonces no es apúntela y yo pues miré. No, es que tiene que vivirla. Es casi un anfitrión de la Eucaristía. Entonces está en gracia de Dios, va a comulgar y la vive, y está temprano y presenta los dones, que es la tradición. Entonces mesa donde dice 2, 3 y 4, antes de empezar la liturgia con los fieles, es allí donde se prepara el cáliz, el potirio, y el discario, la patena, y se cubre con los velos, y se incensa y se ofrece a Dios. Ese rito que se llama la proscomidia, lo vamos a ver luego despacio, fue reemplazado en Occidente simplemente por el ofertorio. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, que se demora unos 40, 50 segundos. Aquí el rito de la proscomidia puede demorar unos 10 minutos antes de la liturgia. Normalmente lo hacen el sacerdote y el diácono, es la tradición. Entonces, 3 mesas. La mesa del altar, la mesa del anfia y la mesa de la prótesis. Y los dones quedan aquí en la mesa de la prótesis. ¿La flecha se ve cuando la muevo? Sí. Quedan aquí en la mesa de la prótesis. En una parte de la misa, en procesión, salen por esta puerta, van, recorren hasta el fondo de la iglesia y entran los dones al altar por la puerta principal, por la puerta regia. Entonces, esa es la razón de esa. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. Bueno. Entonces vamos a empezar a ver esas partes.
El nártex. Se utiliza este término para describir la longitud de la anchura del templo. Era el lugar donde los catecúmenos se encontraban reunidos. Si no había atrio, se quedaban a la derecha, si no había nártex, a la derecha de la izquierda de la nave. El atrio unía a la iglesia a través de las puertas laterales y luego fue en el centro para mantener separados a los creyentes, o mejor, a los fieles y a los catecúmenos. El nártex es el elemento de conexión entre la iglesia y el mundo exterior. Y por esta razón los catecúmenos y no los fieles habían de estar aquí. En las iglesias monásticas, en las iglesias de los conventos, es habitual que los laicos que visitan el monasterio permanezcan en el nártex, mientras que los monjes y monjas están en la nave. En la actualidad, aquel atrio, que en los primeros siglos era el lugar de los catecúmenos, está en la entrada del templo, lugar donde se encuentra el icono que besamos, la pila bautismal, y se realizan aquí los servicios de las horas y en el rezo de el ortos de las vísperas mayores, el litin. Luego les explicaré qué es eso. La nave es la parte central de la iglesia. Es la sección principal de la iglesia. Nave en el sentido de que todos vamos en esa nave dirigidos hacia algún lugar. Igual que en un barco cuando viajamos para llegar a un destino. Entonces, esta nave, que es el templo, nos lleva hacia la meta final, que es el altar, y el altar nos lleva al cielo. Entonces, la nave es la sección donde se lleva a cabo el sermón, donde he leído el Evangelio de Lambón. Es importante aclarar, en las iglesias ortodoxas todavía es común que exista algo que tristemente, porque era muy lindo, se acabó la iglesia latina, que es el púlpito. Entonces el púlpito no es en el altar, es prácticamente en la mitad de la nave, y es un lugar alto, el que se subía por unas escaleras, y desde allí se predicaba. En la iglesia ortodoxa todavía es muy común el púlpito. Entonces, el evangelio leído desde el atril, desde el ambón, y desde allí se hace la predicación. El sacerdote, entonces, desde allí habla y enseña a la gente el significado de la palabra que se ha leído. En los primeros siglos, por lo general, los fieles estaban en la sección central del templo y los catecúmenos se paraban a izquierda y a derecha, paralelo a la nave del templo, hasta que se hizo el nártex y ellos quedaron afuera. Entonces, los catecúmenos y los penitentes. Esa es una figura para nosotros no muy conocida. Lo común en Occidente es que se confiesa una persona, sale de la confesión e inmediatamente comulga. Pues comulga la misa que sigue. En Oriente no, para nosotros no. Es común que alguien se confiese, se absuelva, pero se le pida no comulgar por 2 o 3 meses, como un proceso de reparación interior espiritual de algún pecado particular que el padre espiritual considera debe llevar un tiempo. Entonces, eso lo llamamos los penitentes. Aquel que a pesar de estar en gracia de Dios no está preparado para comulgar porque debe estar en ese proceso. Es una figura para nosotros no muy conocida. Actualmente la nave cumple las mismas funciones y tiene las mismas características que en los primeros siglos, aunque ya no es exclusiva de los bautizados y de los que están en gracia de Dios. Las paredes, el piso, el techo están normalmente cubiertos con íconos o pinturas murales de los santos, sus vidas y relatos de la Biblia. Aquí viene otra dificultad enorme. Para nosotros, las imágenes, en primer lugar, lo común es que sean de bulto, estatuas. Nosotros no las tenemos así. En Occidente sí es como para nosotros no, porque específicamente el libro del Éxodo en el capítulo 20, donde está el decálogo, los 10 mandamientos, dice que no se harán estatuas.
como obediencia a ese precepto, en Oriente no hay estatuas, hay íconos, pinturas. Pero para nosotros las pinturas son laminitas. Para aquí en Occidente, para la costumbre nuestra, es una laminita, es un dibujo, es una... Para el oriental no. El ícono es toda una teología en colores. La teología puede llegar a nosotros a través de grafías, o sea, a través de letras que transmiten una idea. Pero una imagen también transmite una idea. Y una imagen también transmite una enseñanza. Entonces, el ícono es una enseñanza, es teología en colores. Por eso no se habla de pintar un ícono, sino de escribir un ícono. Normalmente no lo hace un pintor. Aquí simplemente lo hace un pintor, entonces le pone unas caras muy bonitas, y unos paisajes y unas cosas. No, el ícono no tiene esa característica. El ícono, en primer lugar, lo hace normalmente un teólogo o alguien que conoce muy bien lo que va a hacer. Entonces, se está en un tiempo de estudio, entendiendo y estudiando el misterio o la persona que va a representar, quién era, cómo era, bueno, sus características espirituales, o si es un pasaje de la escritura, qué significó, cómo se dio, y cada detalle tiene un profundo significado. Entonces, no pintemos dibujitos, pintemos laminitos, pues, o pintemos montañitas, pero porque hay montañas. No, no. Cada cosa tiene un significado. El color tiene un sentido. Y hay una cantidad de convenciones que tienen que ver con la iconografía. Vamos a hacer después, a mirar un poquitico el significado teológico del icono. Pero, por ejemplo, las caras no son bonitas. Para que el ser que lo está mirando no se extasíe en la contemplación de la belleza, sino que se extasíe en el misterio de fe allí representado. Entonces no es la belleza de esa cara, es la hermosura y la misericordia del amor que se expresa en ese acontecimiento particular que allí se representa. Vemos una raya o una sombra blanca sobre la nariz, que es el signo de vida, por ahí entra el aire. Vemos que a Jesucristo lo representan siempre con un cuello enormemente grueso. No hacía los otros santos, porque es la conexión entre la cabeza y el cuerpo, la conexión entre lo espiritual y lo mundano, y el mundo, lo material. Vemos que la Virgen María siempre tiene, en primer lugar, siempre es la misma figura, la que aquí se llama la Virgen de Perpetuo Socorro, la Santa Teotocos, término que fue acuñado en el tercer concilio de la Iglesia, en el concilio de Éfeso. Había aparecido un personaje llamado Nestorio que había promulgado una herejía, diciendo que María era la madre de Jesús solo como hombre. Eso significaba que un elemento fundamental del dogma trinitario, que es una unión íntima, una unión indestructible entre Dios y hombre en Jesucristo, quedaba disuelto. Entonces no eran dos separados. Estaba el pedacito de hombre y aparte estaba el pedacito de Dios. Entonces María era la mamá solo de la parte humana. Eso fue una herejía. Entonces se le dio el nombre de la Teotocos. La Teos, Dios, la que parió, la madre de Dios. En Occidente, en latín, se llamó la Deípara, que es exactamente igual, Dei Dios, es la que parió Dios, la madre de Dios. Entonces, vemos que siempre en el icono de la Virgen María, que es el Perpetuo Socorro, donde varía simplemente la posición del niño. Entonces, a veces el niño le está tocando la carita, como en el caso de la Madre de Dios de Vladimir, que llamamos la Virgen de la Ternura. O bueno, hay diferentes, pero no está la Virgen parada ni está en otras condiciones normalmente. Entonces, la Virgen tiene entonces 3 estrellas, una en cada hombro y una en el centro, que habla de la Trinidad. Entonces, cada uno de los elementos, los colores, tiene un significado particular y especial. Entonces, cuando vemos un templo, no está pegado, no lleno laminitas. ¿Y qué dibujito nos quedaría bien aquí?
sino que todo obedece a un mismo mensaje. O sea, nada es decorativo. Todo es una forma de comunicar y de transmitir una enseñanza. Entonces en una pared vamos a ver 3 o 4 acontecimientos, pero que hablan de una misma realidad, que invitan al creyente que está familiarizado con la iconografía a recibir un mensaje particular. Entonces, es un primer elemento que es muy distante de nuestra cultura. Los iconos, entonces, son un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Es como una ventana que se nos abre hacia la eternidad. Es muy triste ver a muchos hermanos católicos angustiados porque un protestante nos sale al paso y nos dice que nosotros adoramos imágenes, que adoramos ídolos. Eso es locura. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo tengo en mi vida la foto de mi mamá, pero el día que yo creo que a mí me parió, que a mí me dio la vida la foto, pues estoy fregado, estoy de manicomio. Simplemente un recuerdo. Eso es el icono. El icono es una ventana del cielo que se abre para ayudarme en mi meditación, en mi encuentro con Dios. Y el icono no se adora, solo adoramos a Dios. Pero es que se le dan besos a un icono, eso es adoración. No, eso es veneración. Y la diferencia entre adoración y veneración la estableció en el siglo VIII San Juan Damasceno. San Juan de Damasco hace toda una explicación muy distinta del concepto de veneración, que es el recuerdo que está unido al afecto, que está unido al sentimiento, que transmite un mensaje, al concepto de adoración, que es la rendición total ante Dios, ante la infinita grandeza de Dios. Entonces jamás adoramos un ícono, los veneramos. Los fieles reunidos, por ejemplo, cada domingo, van a ver en la liturgia, en los íconos y en todos los signos, van a ver una imagen visible de Cristo, de los ángeles, de los santos. Y eso en el templo nos recuerda siempre la presencia celestial en la liturgia y en el templo. El templo es el lugar de encuentro del hombre con Dios. Aunque Dios está en todas partes, y en todas partes oramos, hay unos sitios y unos momentos especiales para que ese encuentro tenga más profundidad e intimidad. Y el templo es el lugar para eso. Entonces los creyentes sienten perfectamente que estar en el templo es sentir paz, tranquilidad. Es el encuentro con Dios. Es el espacio propicio para la meditación, para la oración, para el arrepentimiento. Y van a acabar de servir como elemento pedagógico para el entendimiento de la liturgia. La mayoría de las iglesias rusas, en ellas no hay asientos, como yo explicaba, sí en las griegas. Tradicionalmente en la iglesia rusa no se está sentado durante los oficios, excepción hecha, y ni en la iglesia griega tampoco. Nos sentamos durante la lectura de los salmos, durante el sermón, en algunos momentos. Aquí es un lío, porque aquí uno bregando cada que el sacerdote voltea a ver los pies a que se coloquen de pie. Y cuando uno se descuida son como niños y se van sentando. Porque estamos acostumbrados a que los templos aquí todos tienen bancas. Y la mayor parte de la misa pasan sentados. No es así en la iglesia de Oriente. Como les decía, es común que hombres y mujeres permanezcan separados, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda, que se ve cambiando para que permanezcan las familias juntos. Por encima de la nave, en la cúpula de la iglesia, se encuentra el icono de Cristo, el Pantocrátor, el Todopoderoso, debajo la lámpara y debajo el polileo. Esa lámpara circular que representa a los apóstoles, agitada, por ejemplo, en los monasterios, en las fiestas muy especiales, con un palo la ponen a girar. Entonces gira y da vueltas y claro, se recoge para un lado y luego se devuelve girando para el otro. Se ve muy lindo, pero tira cera y parafina para todos los lados. Porque allí generalmente sí son de cera las lámparas. Entonces es parte
también de la expresividad látrica del hombre hacia Dios. La latría es la teología de la adoración. Entonces, en el rito litúrgico hay dos elementos. El antropológico, un hombre que quiere expresar un sentir, y el aspecto látrico. ¿Cómo? Entonces, todo el aspecto látrico está inspirado particularmente en la revelación del libro del Apocalipsis, que nos habla de la liturgia celestial, y en algunos textos apocalípticos del Antiguo Testamento, como puede ser el libro del profeta Daniel. Entonces, desde allí se sacan cantos especiales, por ejemplo, de Isaías en el capítulo 6, santo, 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 Señor Dios Señor Dios de Sabaoth, Dios de los ejércitos. Pero todo está inspirado en la Biblia. Entonces, el aspecto antropológico el aspecto látrico es toda esa parte que trata de, a partir de la liturgia celestial, de inspirarse en cómo adorar a Dios. Pero el aspecto antropológico soy yo como ser humano, que quiero expresar, y ahí se mezclan todos mis sentires, entendiendo que en la comunicación el símbolo tiene un profundo sentido. Desde Justiniano, el gran emperador del Imperio Bizantino del siglo VI, la mayoría de las iglesias son cruciformes, y va a cambiar o va a ir reemplazando las iglesias circulares y rectangulares que existían. Entonces, el primer elemento que vamos a establecer hoy como cuidado es el iconostasio. Es la división entre el santuario, que está más allá, la solea, que es donde vemos estos tapetes aquí morados, y la nave. Entonces, la iglesia bizantina temprana solo existía la sección central, que tenía el santuario y una puerta central llamada la Puerta Hermosa, que más tarde se llamó la Puerta Real, es la puerta del centro. Esa puerta permanece cerrada, solo está abierta todo el tiempo 2 semanas al año. La semana que sigue a Navidad, o no, ni siquiera en esa, se abierta la semana que sigue a Pascua, una sola semana al año. A la Pascua y la Resurrección permanece toda la semana esa puerta abierta, de resto el santuario está cerrado. Y las oraciones y todas las hacemos desde afuera, con el santuario cerrado. Cuando se abren las puertas para la misa, para celebrar la liturgia, lo que llamamos la toma de tiempos o el ortos, solo entran por la puerta central el obispo, el querón, perdón, solo entra por la puerta central el obispo, los sacerdotes por la puerta derecha y el diácono por la puerta izquierda. El diácono y quienes van a ayudar, quienes tienen bendición para entrar al santuario. Ella permanece abierta y ahí por ahí entra y sale el sacerdote mientras está la celebración, celebrando un acto litúrgico. De resto, esa puerta no va a permanecer cerrada. Siempre encima de esa puerta va a estar el icono de la última cena, recordando que allí se celebra la cena del Señor. La parte establecida, diríamos que como obligatoria, es esta hilera donde están los iconos grandes. Entonces va a tener siempre a la derecha la imagen de Cristo, el Pantocrator, y siempre, siempre a la izquierda la imagen de la Santísima Virgen María con el niño en brazos. Le llamamos la Teotocos, al lado y lado de la puerta regia. Luego en algunos iconostasios están las puertas, como aquí en este que vemos la puerta izquierda abierta y la puerta derecha cerrada, pero también es muy común en muchos que la puerta está como el Pantocrator, luego otro icono de tercera, aquí está de segunda. Entonces, cuando está de tercera, enseguida de Cristo siempre está Juan el Bautista, porque dice Jesús que no hay nadie nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Y enseguida de la Virgen María, cuando la puerta es la tercera, está siempre el santo patrono de la iglesia, a quien está dedicada la iglesia. Y ya tenemos 5 iconos. Tenemos el icono de la última cena, 1, el Pantocrator 2, la Teotocos 3, enseguida el Pantocrator Juan el Bautista
4, y enseguida la Virgen María, el patrón de la iglesia, 5. Y luego las puertas, aunque aquí están antes. Las puertas llevan entonces uno el arcángel Gabriel y el otro el arcángel Miguel. Eso es el requerimiento litúrgico básico. Ya adicionalmente, como en este icono que trajimos aquí, puede haber muchos más iconos. Vemos que al lado y lado continúan iconos. Normalmente en esta hilerita que está aquí encima de los iconos principales están las 12 fiestas mayores, que las vimos hace 2 clases. Las 12 fiestas mayores. Y encima puede haber otra gran cantidad de iconos y muchas imágenes. Lo mismo que en la Puerta Regia también hay muchos iconos. Pero los obligatorios, los mandados son estos. Después del siglo VI, el límite entre la nave y el santuario se extendió a lo ancho del templo, de izquierda a derecha, y las puertas conocidas como puertas angelicales adicionales permitían el ingreso al altar. Entonces, estas 2 puertas de los lados se llaman las puertas angelicales, la puerta regia, la puerta del rey, y las puertas angelicales, porque están los ángeles en sus iconos. Después del siglo VIII y IX se añadieron cortinas al iconostasio para darle como todo ese sentido de privacidad. Las cortinas llevan el logos de X y Rho en griego, XP, que son las primeras letras de la palabra Cristo en griego, Christos. Ahí lo vemos. Entonces, esas 2 letras hablan de Jesucristo. A partir del siglo XIII y XIV, los iconos tomaron el lugar de las cortinas, y los iconos que estaban en la iglesia anterior a esta, en las paredes de la iglesia, fueron colocados sobre esta división. Y el iconostasio de madera casi que se generalizó. Entonces el iconostasio no es una pared que está para dividir o para ocultar algo, sino más bien para mostrar una realidad, la realidad del reino de los cielos. Es como una ventana transparente que quiere mostrar lo que hay en el interior, que es una vida nueva, celestial, espiritual. Esa es la realidad a la cual nosotros debemos llegar. Por lo general, ya a la derecha, entonces está el icono de esta variación de los iconos. El templo entero está consagrado a Dios. En el servicio de la consagración, el obispo unge todas las partes del templo y aún las del santuario con el santo crisma, con el mirro, se llama. El icono es el producto de la comunión entre lo divino y lo humano, entre lo terrenal y lo celestial. Se mantiene en su esencia como una imagen de la encarnación. ¿Por qué hacemos iconos? Si en el Éxodo 20 dice que no harás estatuas de lo que hay sobre el cielo ni debajo de él. Muy simple. Porque de todas las personas que ahora me están escuchando a mí, que están ahora conmigo, ninguno puede dibujar a mi mamá, porque ninguno la conoció y es imposible que la dibujen. Pero si yo les mostrara una foto de ella, ya la pueden reproducir. Lo mismo. En el Antiguo Testamento es una revelación imperfecta. Pero cuando viene Jesucristo, que es Dios hecho hombre, cuando Dios se encarna y toma figura física y se puede ver, se puede representar. Entonces, por eso hacemos la iconografía. La iconografía es el cielo sobre la tierra. Y el iconostasio, esa división, es el portador de los iconos. El objeto es presentar el templo como lugar de reunión entre el mundo visible e invisible. Y es un signo tangible de la nueva creación, de la que nos sale el Apocalipsis, de la Jerusalén celestial, de el cielo nuevo y la tierra nueva. El santuario, también hemos hablado algo de él, el santuario o altar, está situado en la parte oriental de la iglesia, detrás del iconostasio, donde se participa del divino misterio que es preparado en este santo lugar por el sacerdote. En la dialéctica, la forma de hablar de Oriente, se habla de servir la liturgia. Jesucristo es comida, entonces se sirve la comida.
sacerdote sirve la liturgia en el altar. Entre las áreas entonces se encuentra la mesa del altar, que era una mesa de madera en el primer siglo, no había ninguna de piedra. A partir del siglo IV comenzamos a tener altares de piedra con 4 patas, que simbolizaban los 4 evangelistas. Pero luego apareció otros que tenían un solo pilar grande en el centro, que nos habla de Jesús, de Jesucristo, que es el pilar fundamental de toda la vida de la iglesia. A través de la historia y de los santos padres, va teniendo distintos nombres. Fue llamado trono de Dios, la tumba de Cristo, la mesa del altar sagrado, es el nombre con el que más o menos lo manejamos hoy. En el siglo IV se utilizaba para poner un cuerpo completo, las reliquias. Cuando se tuvo que celebrar las catacumbas en la comunidad cristiana primitiva, entonces se celebraba sobre una tumba. Las catacumbas eran tumbas. Y se buscaba celebrar sobre la tumba de aquel hombre, del mártir, del confesor de la fe, del santo. Se tenía ese cuidado, que no fuera sobre la de alguien que había muerto en mala forma, sino que la liturgia se celebraba sobre el santo. Que hay la tradición de que en el altar haya reliquias, o sea, huesitos, partes de lo que fue el cuerpo de un santo. Eso es normal. Eso ya luego, entonces debajo del altar había, es normal que hubiese una tumba. Ya luego son partes y aparece una mesita o una cajita, se coloca sobre la mesa del altar, la cual es reliquias. En las comunidades muy nuevas, que todavía no hay reliquias, hay una pequeña reliquia en el lienzo sobre el cual se va a celebrar, que se llama la antimisión, y para conservar esa tradición. Entonces la liturgia solo puede realizarse una vez al día en un altar particular. A diferencia en nuestro medio, donde hay misa de 6 de la mañana, 8 de la mañana un domingo, 10, 12, 6 de la tarde, en un altar ortodoxo siempre se celebra en la mañana. Antes del mediodía debe ser la consagración, antes de las 12 del día. Y solo se celebra una liturgia por altar por día. También habíamos dicho que nadie puede entrar al altar sin la bendición del sacerdote o el obispo. Y se entra sin adornos personales, sin anillos, sin cadenas, sin nada de esos elementos. Hay un lugar que se llamaba, todavía se conservan algunas iglesias viejas, el sin tronos, que es al fondo un asiento donde se sienta el sacerdote, detrás del altar. Antes era el sitio donde se sentaba el emperador. Entonces, hoy en día ahí se tiene el trono del obispo dentro del santuario. Vemos que el santuario, el trono del obispo está afuera, lo vimos ahora en la nave. Pero ya la liturgia eucarística está allá adentro. Y alrededor había sillas para los sacerdotes con celebrantes, mal sin trono. Y a cada lado las 2 mesas de las que ya hablé. La mesa del anfia o diaconicón, donde se revisten, donde están las vestiduras sagradas. Y al otro lado, al lado izquierdo, la mesa de la prótesis, que es donde se prepara la proscomidia. Los altares ortodoxos son cuadrados normalmente y están cubiertos por un mantel pesado, grande, que llega hasta el suelo. Tiene algunos adornos, tiene un sobremantel sobre él, lo más común. Y cuando lo consagran, el altar tiene en las 4 esquinas, sobre la mesa del altar, sea en piedra o en concreto, o sea en madera, en cada esquina tiene un icono de cada uno de los evangelistas. Y en el medio tiene una concavidad, un hueco, donde el día de la consagración, todos los sacerdotes concelebrantes escribimos una petición, hacemos un nemósimo, una boletica, pidiéndole a Dios por una necesidad particular, pidiéndole a Dios por nuestra comunidad, en fin, todos ellos se echan en ese huequito, luego se le echa cera encima y se tapan con la parte de piedra para que el altar quede ya plano y van a permanecer ahí por toda la eternidad, por todo el tiempo. Nuestra oración ante Dios. Esa es otra tradición.
Sobre el altar va a haber una cajita especial, normalmente con 5 cúpulas, con 5 torres. Lo llamamos el artoforio o tabernáculo, de arto en griego, que significa pan, donde está el pan consagrado, donde está la Eucaristía. Entonces, es el sagrario de la Iglesia Latina. Está sobre el altar, normalmente también cubierto por una caja de vidrio. Entonces, ese artoforio, la comunión que está allí, el pan que está allí, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre, voy a explicar por qué, se consagra el Jueves Santo. Entonces, que se ha consagrado el pan, se sumerge en el vino consagrado, en la sangre de Cristo, y se deja secar y se guarda en el artoforio, como un milagro especial. Permanece sin dañarse, sin lama, pudiéndose consumir todo el año. Y se consume el próximo Jueves Santo a las horas de la mañana. ¿Se tiene para qué? Como viático para los enfermos y para los bautizados, los que se bautizan. En la iglesia, como ya alguna vez lo explicaba, la iniciación cristiana se mantiene como fue desde el comienzo. O sea, iniciación significa bautismo, crismación o confirmación y comunión. Entonces, cuando se hace sin que haya liturgia inmediatamente después, entonces al que se bautiza se le da comunión, cuerpo y sangre de Cristo, que está en el artoforio o tabernáculo. Frente al artoforio está, ya vamos a parar para que no nos excedamos mucho, está el evangeliario. El evangeliario es el que vemos aquí en esta imagen, estoy señalando, están los evangelios de cada día del año en una cubierta metálica. Esta ya está muy feita, es más dorada, la otra está muy viejita. Recuerdo que alguna vez un muchacho que tuvimos aquí le decía a los compañeros del colegio que teníamos un libro, un misal de oro, porque era muy brillante. Entonces, está los 4 evangelistas y en el centro Cristo crucificado con la Virgen María y San Juan. Así permanece durante la semana. Para el día domingo se voltea al contrario y por el otro lado están los 4 evangelistas, pero en el centro está la imagen de Cristo resucitado. Está. Y debajo del evangeliario, envuelto en un trapito que se llama el eilitón, trapo rojo, está este gran velo que se llama el antimisión. Ese antimisión está firmado y sellado por el obispo. Significa que hay permiso del obispo para celebrar la Santa Misa, la Divina Liturgia. Sin él no se puede celebrar. Sin él no es canónica la celebración. El que dice, este antimisión ha sido consagrado con óleo del Patriarcado Ecuménico para el uso de la parroquia de Pereira. Entonces, esa es la autorización, la canonicidad. Se llama el antimisión. Nunca se saca del altar. Cuando está muy viejito se pide uno nuevo y ese se quema. Y en unas esquinitas tiene reliquias de santos. No lo toca sino el sacerdote. Por eso está envuelto a la vez en otro velo que lo envuelve totalmente y lo cubre. Porque aquí quedan las partículas del cuerpo del Señor. Entonces, por eso este sentido es más o menos igual en todas partes. En el centro está Jesús cuando es bajado de la cruz, el descendimiento, los 4 evangelistas de nuevo y algunos pasajes especiales, la antigua ciudad de Constantinopla. Detrás de el altar está esta cruz dorada, que es la cruz procesional. También tiene por un lado al resucitado y por el otro lado tiene al crucificado según el día de la semana. Esa cruz procesional va acompañada de 2 platos que van a los lados, que les llamamos las hexaptéricas. Hepsa 6, se llama ripidia, ¿no? En griego. Hepsa 6, los ángeles de 6 alas, de las cuales nos abre el libro del Apocalipsis.
Cuando en una liturgia tenemos todos los ayudantes, los ministros que necesitamos, esos platos que vienen parados, ustedes ven con un asta, se sacan de donde están y se colocan en forma inclinada sobre el altar. Cada uno desde el extremo del altar lo coloca inclinado, significando los ángeles que están sobre el altar, como dice, el cielo abierto y ángeles que suben y bajan del cielo, sobre todo después de que ya está Jesucristo presente en la Eucaristía. También las procesiones, la procesión con la gran entrada, con los dones, se procesiona con las exaptéricas y para acontecimientos especiales se saca. Contra la pared hay una gran cruz, siempre. Una gran cruz que preside todo el altar, y a un lado es común que esté el epitafio. El epitafio es un velo grande, parecido a este, solo que solo tiene esta parte central, y es muy decorado, es muy bonito. Ese velo se coloca el Viernes Santo y se deja durante todo el tiempo de la Pascua hasta la fiesta de la Ascensión. Entonces, durante todo ese tiempo, hasta el final de la Pascua, se tiene sobre el altar cubierto de pétalos de rosa. Se llama el epitafio. También es normal que una especie de cartelera esté colgado en el santuario. Hasta aquí vamos a ir hoy. Yo sé que de pronto es un tema pues como menos profundo, pero la parte de empezar a conocer y entender nuestra liturgia. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún tipo de algún comentario. A ver. Padre, buenas noches. Hola, Martín, ¿cómo estás? Una consulta. En la Iglesia Ortodoxa no hay santos así como actuales como en la Católica. O sea, solo están los santos como San Juan, San Pablo, pero no están los como la Católica que tiene tantos santos. ¿O ustedes No, también Martín, tienen santos? entonces, en primer lugar, simplemente de forma, tengo la corrección de que los ortodoxos somos católicos. Entonces no es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa como se maneja normalmente en la prensa y en todas partes. Es la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa, pero ambas son católicas. Nosotros obviamente tenemos santos y santos actuales, pero son todos santos antiguos. Por ejemplo, puede estar San Serafín de Sarov, que es un santo del siglo XIX. Puede estar San Paisios, que es un santo canonizado hace menos de 10 años. Están perfectamente, solo que todos están en forma iconográfica. No hay imágenes de bulto, no estatuas, sino en pintura, en dibujos. Es la condición. Pero obviamente tienen todos los santos común y corriente. Y es también un número, pues de pronto no tan, no, más o menos parecido. Puede haber un poquito más en la Iglesia Latina, pero también tenemos pues muchos santos que durante todos estos siglos han venido viviendo con preocupación su fe. Obviamente hay unos santos que tienen pues como más veneración y más devoción en muchas partes. Muy bien. Y con respecto a Sí. la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Fátima, ¿ustedes qué opinan de lo que dice la Iglesia romana? Mira, después de la separación, que fue en el año 1054, cada una de las iglesias vivió en su propia realidad pues las manifestaciones de Dios, manifestaciones teofánicas, esa presencia de Dios. Y pues hubo milagros de la aparición de la Virgen María, como el caso de Fátima, como el caso de Lourdes, pero
y como en el caso en Oriente de la Virgen de Kazán y de otras apariciones de la Santísima Virgen María. Eso se hace sin ningún problema. No hay negación en lo más mínimo, simplemente no es una devoción ni se vivió dentro de la realidad de la Iglesia de Oriente, la aparición de Fátima y todo. Pero le doy este ejemplo. En el año 2004, no, perdón, en el año 2006, estuvimos en una reunión, mi arquidiócesis queda en México, estamos en reunión en México, y vino su santidad, fue invitado su santidad el patriarca Bartolomeo, patriarca de Constantinopla, y fue invitado por el cardenal católico romano de México a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y una celebración hermosísima con todos los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana, acompañando al patriarca en una oración bellísima a la Virgen María. Cuando terminamos, el rector de la basílica le regaló el icono de Nuestra Señora Guadalupe. El patriarca lo bendijo, lo besó y luego bendijo a todo el pueblo con él. Significa que fue acogido, y para nosotros los ortodoxos la Virgen de Guadalupe es un icono normal que podemos tener en las iglesias, o sea que es parte de nuestra devoción. Otro es simplemente, aquí la Iglesia romana no niega la aparición de la Virgen de Kazán, pero tampoco nunca lo ha visto ni lo ha vivido porque fue una experiencia en otra comunidad. Pues seguramente en la medida que vamos conociendo de lado y lado esas apariciones, se va a repetir lo que les acabo de contar que sucedió con la Virgen de Guadalupe, que el patriarca, una vez que conoció todos los milagros y las gracias de Dios a través de Nuestra Señora Guadalupe, venera el ícono y bendice a la comunidad con él. O sea, lo asume perfectamente para la Iglesia Ortodoxa. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, Martica, yo estuve ese día que pasó eso en México. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Es como de los detallitos que se van aprendiendo pues solo como con la práctica. Pero todo lo que quieran preguntar en ese sentido. Padre, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, Danielita. En la iglesia ortodoxa tienen un icono de Jesús crucificado. Por supuesto que sí, y muy bello, hay imágenes muy bellas. Y esa imagen se venera muy especialmente en el Viernes Santo, pero además de eso, si tú viste ahora la cruz que hay detrás del altar, es una cruz de madera común y corriente, solo que la imagen que está allí no es de yeso, no es de bulto, no es pues una estatua, sino que es un ícono pegado sobre la tabla. Pero es un ícono recortado, con todo su perfil y pegado en la tabla. Entonces, si se tiene el icono del crucificado, iconos hermosísimos de la Virgen María, de la gran mayoría de momentos especiales del Evangelio. O sea, la producción iconográfica de Oriente es muy bella, es muy grande. Para decirte algo, me regalaron un archivo hace poco donde hay 1170 iconos de la iglesia eslava, la iglesia rusa. La iglesia griega tiene otro tanto, la iglesia serbia, o sea, cada una de las comunidades va sacando iconos muy bellos que se comparten y que se veneran conjuntamente. Pero es muy especial también ver que esa costumbre está llegando a Occidente. Quien tenga la oportunidad de ir en estos días al aeropuerto El Dorado en Bogotá, va a ver que en el segundo piso, en un extremo, está la capilla del aeropuerto. Y la capilla, todo lo que tiene son íconos. Todas las imágenes que están, capilla católica romana. Y todos son con íconos. Y encontramos cada vez más y más en los templos latinos íconos. Es algo que ha venido llegando mucho también aquí a la cultura de Occidente. ¿Qué otra pregunta tienen? Padre, yo tengo Sí. una pregunta. Dime. Usted, cuando ha estado haciendo la presentación de estos temas más litúrgicos, ha hecho mucho referencia, digamos, a la estructura del templo similar o que guarda similitudes
al templo del Antiguo Testamento. Así es. Digamos que en lo que yo he estudiado, bueno, de teología, se dice pues que hubo como con Jesús y con las primeras comunidades como una ruptura en la manera, digamos, litúrgica del Antiguo Testamento. Si bien las primeras comunidades siguieron asistiendo a la sinagoga durante unos pocos años a hacer los oficios o los rezos judíos tradicionales, pero la celebración propiamente de la fracción del pan, pues distaba, era algo muy distinto a lo que se tenía desde el Antiguo Testamento, incluso celebraciones en casas. ¿Cómo entender eso? Porque pues, ha hecho énfasis en ese aspecto, en la manera de la conservación de los templos, de los lugares teológicos dentro del templo, pero digamos como este episodio, ¿cómo lo guardan en la concepción? Sí. Pues bien, en primer lugar, si miramos un poquitico la evolución del templo, el templo el templo cristiano va a ser un fenómeno que solo va a aparecer después del año 313 del Edicto de Milán. Porque anteriormente, como bien lo dijiste, eran los cristianos, y San Pablo fue su estrategia siempre que llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga, y a la segunda o tercera avenida empezaba a ir a la sinagoga, empezaba a predicar, hasta que los echaron de la sinagoga. Y entonces se celebraba en casas, que con el tiempo, casas de alguien muy especial, generalmente quien era escogido para presidir la liturgia. Se escogió un hombre, cuando tú lees, por ejemplo, en las últimas cartas de Pablo, ves que a quien le escribe, carta a Bernabé, por ejemplo, es una carta para alguien que era quien presidía la comunidad, y era en su casa donde se reunían a hacer la fracción del pan. Entonces, los templos se van originando básicamente en las casas. Con el tiempo, dicen que la primera puede ser en Europos Mágicos, que fue esa ciudad diseñada medio mítica, no tiene mucha claridad sobre ella, que hubo un templo, y ese templo que hay allí tiene todas las formas del templo del Antiguo Testamento, porque fue concebido por judíos y los judíos lo hicieron como ellos sabían hacerlo. Ya luego, con el Edicto de Milán, Constantino empieza a entregar los templos paganos al cristianismo. Y obviamente se tenían que acoger lo que ya había, pues acá obviamente el dios de la mitología romana, y organizaban, pero pues el templo ya estaba diseñado. Pero entonces viene una campaña muy especial, y es la gran construcción de templos y de basílicas, que la primera que lo va a emprender es la mamá de Constantino, Santa Elena. Y Santa Elena, en todos los templos, empezando por los más antiguos que hay todavía en Jerusalén, guardan la forma del templo del Antiguo Testamento. Por una razón simple: cuando lo construyeron, no había la innovación ni había los conceptos que hoy se pueden tener, sino que se hacía conforme ellos habían visto que se debía hacer. En la mayoría que eran por influencia de los judíos. Y los paganos, la comunidad cristiana primitiva, la forman dos grupos: los judíos conversos y los paganos conversos, pero la mayoría eran judíos. Ellos van aprendiendo a seguir esa tradición. Ya teológicamente recordamos que Jesús dice: yo no he venido a destruir la ley ni los profetas, no he venido a destruirlos, sino a darles plenitud, cumplimiento. Entonces, cuando le damos el título de palabra de Dios a un texto, si leemos en cualquier iglesia, lectura del primer libro de Samuel, al terminar decimos palabra de Dios y todos decimos que alabamos Señor. Entonces, si es palabra de Dios, ¿cómo la desconozco? Máxima cuando Jesús dice que él no vino a destruirla. Si Jesús hubiera dicho yo vine a destruir la ley y eso ya no tiene valor, pues obviamente el Antiguo Testamento no tendría significación alguna para nosotros. La tiene porque Jesús dice: yo no vine a destruir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud y cumplimiento. Entonces, en Jesucristo y en el misterio en él representado, incluso en la expresión litúrgica, está todas las condiciones para que hagamos veneración y para que podamos hacer adoración y liturgia. Entonces, no se cambió absolutamente para nada. Pero la razón teológica es esa:
Jesús dice que no vino a decir la ley ni los profetas. Y seguimos proclamando como palabra de Dios esos textos. Pues como palabra de Dios lo acogemos, como palabra de Dios tratamos de conservarlo. Entonces, en la evolución que nosotros conocemos y que fue básicamente en Oriente, el proceso difiere un poco de lo que de pronto tú has, de lo que te han contado. La primera etapa grande de construcción de templos fue la de Santa Elena, la segunda fue de Justiniano. Y Justiniano fue mucho más estricto. Justiniano el primero que empezó a imponer el concepto basílica. Dice que Justiniano construyó alrededor de 319 iglesias, pues, templos. Y Santa Elena construyó también muchísimas de la época de Constantino. Entonces es como la época grande y siempre el modelo se sigue conservando. Solo ya en Occidente el modelo varía. Solo ya en Occidente aparecen otras formas. No solo va a tener en cuenta que Medio Oriente, pero mira que incluso en Occidente en mucho tiempo se mantuvo el santuario, el Santo Cantorum, separado ya no por un iconostasio, sino por una chambrana que se llamaba el comulgatorio. Hay todavía iglesias, por ejemplo, la Catedral de Manizales tiene comulgatorio. Cuando yo era seminarista, la capilla del Palacio Arzobispal en Manizales tenía un comulgatorio dorado muy lindo. Entonces, el iconostasio fue quedando en comulgatorio. Ya luego de la reforma que tiene la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, año 1964, desaparecieron en la gran mayoría de los templos ese tipo de vestigios de la historia del desarrollo litúrgico. Pero no es tan diferente la evolución que tuvo aquí en Occidente a la que tuvo en Oriente. Solo que al final, y sobre todo el Vaticano II, es como la ruptura por muchos dos elementos antiguos. Sí, no, yo preguntaba eso sobre todo porque, digamos, en muchos movimientos, digamos, contemporáneos de teología, inspirados también en la escuela de la nueva teología de Francia, de la recuperación, pues, de las tradiciones de las primeras comunidades, pues, en algunos autores aparece como esa diferencia que hacen, claro, con todo eso que usted narra, que también, pues, obviamente lo estudiamos nosotros en la historia de la iglesia, pero con esas tradiciones que se empezaron a sustentar en esa relación con los imperios y en ese, digamos, ¿cómo puedo decir la palabra? Como institucionalizaciones y que todo sea como muy igual para todas las iglesias, en los templos, las ornamentaciones, pero pues digamos muchos autores de estos movimientos, pues que le digo, llaman como la atención a volver como a las fuentes de las primeras comunidades, a entender la celebración litúrgica desde eso, desde una fracción de pan, una comida familiar, sin tanta estructura. Entonces, pues por eso hacía la pregunta, no desconociendo, digamos, esta evolución, sino de este llamado, digamos, de algunos teólogos, pues, romanos, que llaman la atención sobre eso. Lamentablemente, todavía en Occidente, mire, cuando nosotros, los curas ortodoxos, pero latinos, llegamos, por ejemplo, a un monasterio, es muy común que llevando ese espíritu occidental, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué no cambiamos? Arreglemos. Entonces nos dicen una cosa que a mí me impactó muchísimo. A mí me tocó un monjecito que me dijo alguna vez, venga, deje todo lo de afuera quieto, no lo toque. Transfórmese usted interiormente, que ese es el verdadero sentido. Y una vez que usted pueda decir con Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Cambiamos lo de afuera, pero por ahora dedíquese a cambiarlo de adentro. Yo interpretaría, sin ánimo tendencioso, ¿no?, que parte de la problemática está en que en Occidente nos hemos concentrado en hacer tantos cambios y al hablar de nuevas escuelas, que mire, lo que tú dices es tan válido. Yo tuve una experiencia hace 2 años en una diócesis de aquí de Colombia, donde llegaron grupos de sacerdotes del movimiento neocatecumenal, neocatecumenal.
Y entonces en esa diócesis, te cuento, pero yo abismado, vi por lo menos 15 iglesias y que cambiaron todo, pusieron el altar, una mesa cuadrada grandísima en la mitad del templo, la gente alrededor, porque era la moda nueva del movimiento neocatecumenal y muchos sacerdotes estaban metidos en él. Entonces, ese tipo de cosas nunca ocurre en Oriente. Allá no hay modas, allá no hay cambios, allá se mantienen las cosas sin agregar ni quitar nada. Para que uno no se entretenga cambiando, es más fácil coger el altar y tumbarlo y hacer uno nuevo, a empezar a combatir y hacer una verdadera asquisis, como llama la teología mística. Es un esquema ascético de empezar a cambiar en mí malas actitudes, malas costumbres, de hacer ese proceso de deificación, de edificarme en Dios. Entonces, cuando no podemos cambiarlo de adentro, dedicamos a cambiarlo de afuera. Esa es la visión que yo tengo y que la creo de verdad. Que esas escuelas, como tú bien anotas, que esas escuelas de liturgia, las que vienen, son simple y llanamente una forma rara de vivir en la espiritualidad. No es el proceso místico interior, sino que estamos preocupados por cambiar la mesa o por cambiar la forma del rito. Pienso que definitivamente es el elemento de forma y tenemos que centrarnos en el elemento de fondo. Pero eso sí lo vemos. Muchos de los vestigios, por ejemplo, todavía en la liturgia antigua, encontramos en unos textos de liturgia preconciliares, en los textos de Regatillo y de Antoniana. Si tú eres de Regatillo y de Antoniana como textos litúrgicos antiguos, antiguos, estoy hablando después de la reforma que hizo el Papa San Pío X a principios del siglo XX. Encuentras que lo que dice allí suena casi como arcaico o mesozoico. Y no tienen 50 o 60, no tienen más de 70 años de antigüedad los textos. Entonces, esa reforma de lo de afuera está hablando de que no le gastamos tiempo para reformarlo de adentro, que es el verdadero trabajo espiritual. Listo, padre, gracias. Y ven a ti. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta. En todo caso, le damos gracias a Dios que nos permite hablar de sus temas, hablar de sus cosas. Y recuerdo tal vez de las frases que más me ha impactado de los escritos magníficos del Papa Francisco en su primera encíclica, donde dice: amor que no habla del amado, ¿qué amor es ese? Entonces, hoy estamos hablando de las cosas de Dios porque es nuestro amado. Le damos gracias al Señor y le pedimos que a través de su Santísima Madre nos lleve a vivir cada día con mayor compromiso en nuestra fe. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que incorruptamente diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Que el Señor les bendiga y los guarde y los protege de todo mal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que puedan, los invitamos a que nos acompañen en la liturgia del domingo.